Intervención kinésica en cirugía general. Es importante recordar la definición de kinesiología. Kinesis, movimiento, logos, estudio. Entonces, kinesiología es el estudio del movimiento. Este movimiento que aplicamos a las personas es con fines terapéuticos o preventivos. Recordemos también los pilares de la kinesiología, que es la kinesiterapia, la fisioterapia y la kinefilaxia. En estas imágenes observamos a pacientes en estadios prequirúrgico y posquirúrgico. En la primera imagen observamos un paciente con una gran eventración o una hernia incisional en su estadio prequirúrgico con el procedimiento neumoperitoneo y siendo orientado por el kinesiólogo en su tratamiento. En la siguiente imagen observamos a una paciente con un diagnóstico de una hernia incisional realizando un tratamiento prequirúrgico respiratorio con el Triflow. En la tercera imagen observamos a un paciente postoperado de una cirugía abdominal de un diagnóstico de peritonitis y que se encuentra con un abdomen abierto. Observamos también que tiene un tubo de drenaje pleural. El kinesiólogo está realizando una maniobra kinésica de expansión respiratoria. En la cuarta imagen vemos el mismo paciente en donde se encuentra ya sentado realizando la movilización precoz. Observe que el abdomen abierto no limita la movilidad del paciente, siempre que tenga presente una faja de contención abdominal. En la imagen de abajo observamos a un paciente con una herida quirúrgica a nivel del abdomen realizando la sedestación. En la segunda imagen de abajo observamos una paciente postoperada de cirugía mamaria, una mastectomía radical modificada y que realiza también un tratamiento kinésico para evitar la limitación en la movilidad del miembro superior. En la tercera imagen vemos una paciente con una elefantiasis. Esta paciente fue sometida a una cirugía de resección de la tumoración y reconstrucción de esa zona. Posteriormente vemos la siguiente imagen, cómo queda el miembro inferior posterior al tratamiento quirúrgico y el seguimiento kinésico respecto a la movilidad y el edema. Los pacientes quirúrgicos tienen desventajas desde el punto de vista anatómico y consecuentemente a nivel funcional. Esta desventaja repercute en el aparato respiratorio a través de la mecánica respiratoria, a través de las inspiraciones profundas y consecuentemente las atelectasias. También repercute a nivel circulatorio. Sabemos que el manoseo quirúrgico, el tiempo quirúrgico, el efecto del gas anestésico puede ocasionar algún tipo de alteración circulatoria como la trombosis venosa profunda. También otra alteración funcional a nivel muscular debido al encamamiento del paciente y debido también a la inmovilidad del paciente quirúrgico. Otra secuela también a nivel funcional es a nivel dermatofuncional. Es respecto a las cicatrices que puede tener ese paciente, tanto cicatrices viciosas o patológicas, que van a limitar la funcionalidad del paciente. Las alteraciones funcionales en el proceso operatorio, ya sea esta en el intraoperatorio o operatorio reciente del paciente, tienen ciertos cambios que se producen a nivel del aparato respiratorio propiamente. Son los cambios en la mecánica respiratoria. El paciente tiende a hacer una respiración más superficial, evitando hacer las inspiraciones profundas. El patrón respiratorio está alterado,
Debido a las incisiones o a las heridas quirúrgicas, no observamos ese patrón respiratorio tóraco-abdominal, más bien es una respiración más superficial. Consecuentemente, el intercambio gaseoso se puede observar una alteración por este patrón respiratorio alterado o por el acúmulo de secreciones, que también es uno de los factores comprometidos en el paciente quirúrgico. Es la defensa del pulmón, o sea, la mecánica de la tos. El paciente evita toser, el paciente evita realizar una respiración profunda o una expiración en este caso. Recordemos que la defensa pulmonar también está alterado por el efecto del gas anestésico hasta aproximadamente las 72 horas. La compliance tóraco-pulmonar, consecuentemente, se encuentra alterado toda esa distensibilidad tóraco-pulmonar. Alteraciones pulmonares postoperatorios o la secuela del postoperatorio, ya sea por el acto quirúrgico o por la anestesia, podemos encontrar que un 50 a 60% de la capacidad vital se encuentra disminuida, un 30% de la capacidad residual funcional se encuentra también alterada o disminuida por la disfunción del diafragma. El dolor postoperatorio también es consecuencia de esta alteración respiratoria y el colapso alveolar. Se produce una atelectasia a nivel pulmonar y hace que estos valores de la espirometría se encuentren alterados. Si tenemos la oportunidad de trabajar la etapa preoperatoria, es importante tener en cuenta estos aspectos. La educación en primer lugar. Recordemos que como kinesiólogos dentro de los pilares tenemos la kinefilaxia, que habla mucho de la prevención y la educación. Nuestro rol como kinesiólogos es educar, enseñar al paciente ante la secuela o la consecuencia que podría acarrear el acto quirúrgico o la consecuencia de su patología quirúrgica. También entre los programas de la etapa preoperatoria tenemos el monitoreo de la respuesta fisiológica del paciente al ejercicio. Es importante conocer cómo responde ese paciente en la actividad o en el tratamiento que le estamos ofreciendo en la etapa prequirúrgica. Ese monitoreo sería nuestro dato basal del paciente para programar el tratamiento en una etapa postquirúrgica. Diseñar un programa de ejercicio de manera individual que se comprenda y que sea gradual. Es nuestro rol también en la etapa prequirúrgica elaborar un plan de tratamiento para cada paciente. Ese tratamiento el paciente lo debe de comprender y la exigencia de ese tratamiento o ese ejercicio debe ser gradual. Las técnicas de desobstrucción bronquial. Si bien en una etapa prequirúrgica el paciente no presenta secreciones o no presenta broncoespasmo, consecuentemente al acto quirúrgico puede aparecer las secreciones bronquiales o también un patrón de broncoespasmo. Nosotros en la etapa prequirúrgica le enseñamos las técnicas de higiene bronquial o de desobstrucción bronquial. El monitoreo de la respuesta al ejercicio en relación al estatus nutricional. Muchos de nuestros pacientes ya acuden al hospital o acuden a esa cirugía teniendo alterado su nutrición. Respetar ese estatus nutricional para programar y controlar el ejercicio que le estamos ofreciendo. Reconocer y tratar tempranamente cualquier exacerbación de su enfermedad. No debemos de exigir o no debemos de progresar si es que encontramos que el paciente presenta una exacerbación relacionada a la enfermedad. Entonces, tener en cuenta este aspecto y tempranamente reconocer esa exacerbación para tener como parámetro en un estadio preoperatorio.
Siguiendo con la etapa preoperatoria. En el estadio preoperatorio tenemos metas como kinesiólogos. Esas metas apuntan más al área respiratoria. Si tenemos la oportunidad de tener un preoperatorio de un tiempo prolongado o un tiempo medianamente prolongado, podemos cumplir con estas metas. Si el paciente acude al hospital o acude a la sala de internación un día antes de la cirugía, es difícil cumplir con todas estas metas. Muy bien. Entre las metas tenemos el reacondicionamiento físico sistémico, aumentando la tolerancia al ejercicio. Una vez identificado el estadio basal de mi paciente, haciendo el monitoreo cardiorrespiratorio, elaboro un plan para reacondicionar a ese paciente de manera integral. Otro punto que realizamos también es mejorar la calidad de vida del paciente. Entendemos que este reacondicionamiento va a readaptar al paciente a su actividad. Por supuesto, esto también mejora la calidad de vida del paciente. Aumentar la fuerza y la resistencia músculo-esquelético. Sabemos que la diferencia entre fuerza y resistencia conceptualmente son diferentes. Ambos aspectos vamos trabajando en un estadio preoperatorio. Dependiendo de la patología quirúrgica que tenga y dependiendo de la condición que tenga el paciente, vamos trabajando la fuerza o la resistencia. También desensibilizar la disnea. Como sabemos, si reacondicionamos al paciente, mejoramos la calidad de vida, mejoramos la resistencia musculoesquelética, el paciente va a tener menos disnea. Entonces, cumplimos con la meta de desensibilizar esa disnea, esa dificultad respiratoria que le desencadena tanto la patología quirúrgica o el encamamiento del paciente. Para finalizar esta primera parte de la presentación, vamos a hablar de los principios de la fisioterapia en los pacientes quirúrgicos. Estos principios se abocan a todo paciente quirúrgico, no solamente del área de cirugía abdominal, sino cualquier tipo de paciente que va a ser sometido a una cirugía. Estos principios son los que nosotros vamos trabajando en todos los estadios, en el estadio prequirúrgico, intra y postquirúrgico. La primera que vamos a trabajar es a través de la prevención de las complicaciones pulmonares, manteniendo la función pulmonar y facilitando la eliminación de secreciones. El segundo punto va a ser prevenir la trombosis venosa profunda, más en los miembros inferiores, a través de los ejercicios activos en miembros inferiores, por supuesto, o si no se puede, a través de movimientos pasivos. También se puede utilizar las medias de contención o las vendas, para que evita esa trombosis venosa. El tercer principio en donde actuamos también es manteniendo esa fuerza muscular, estimulando a través de los ejercicios activos sencillos que puede realizar en la cama. Recordemos que las patologías quirúrgicas tienen un tiempo de encamamiento medianamente extenso y esta fuerza muscular puede disminuirse. Por eso es importante mantener esa fuerza muscular. Otro principio es mantener una buena postura. ¿Por qué hablamos de postura? Porque generalmente las heridas quirúrgicas, las incisiones quirúrgicas, los drenajes quirúrgicos y las cicatrices quirúrgicas llevan a una alteración en la postura. Esta alteración en la postura, por supuesto que afecta todo el sistema músculo-esquelético. Entonces nosotros entre los principios tenemos que ayudar y mantener esa buena postura, como a través de uso de almohadas, algún tipo de sistema de contención, enseñándole al paciente la postura adecuada, o si esa postura antiálgica
necesita que se calme a través de los analgésicos, la medicación. Es importante observar ese aspecto para que el paciente mantenga una buena postura.